Bueno, las señales senoidales se utilizan frecuentemente para la representación gráfica de los senos angulatorios. ¿Cuál es el caso de las ondas electromagnéticas? Que son aquellas que se reproducen por las oscilaciones de las corrientes eléctricas que están compuestas de un campo eléctrico y uno magnético, cuyas oscilaciones se pueden representar fácilmente a través de señales senoidales. El comportamiento de una señal senoidal puede ser descrito ya sea por su gráfica o sus características o por su ecuación. En la siguiente figura se muestra la gráfica de una señal senoidal de voltaje en el dominio de tiempo. Observamos que en el eje Y se representa la amplitud que se mide en voltios y en el eje X se representa el tiempo y se mide en segundos. De ahí parte la característica que son el periodo, la frecuencia y la amplitud pico. La amplitud pico a pico, la amplitud de RMS, la amplitud de onda y su fase. El periodo de una onda se simboliza con la tecla T mayúscula y representa el tiempo que tarda un ciclo, por lo que se mide en segundos. Este ciclo se puede medir de cresta a cresta, o de valla a valla, o de cualquier punto al siguiente donde la onda haya recorrido 360 grados. La frecuencia, que se simboliza con letra F minúscula, es el número de ciclos que se completan en un segundo y se mide en hertz. Es decir, que tendríamos que contar el número de ondas que se generan en segundos, pero si la gráfica no permite observar esta información, la frecuencia simplemente se puede calcular con el recíproco del periodo. Para esta lámina, el ejemplo muestra que en un segundo suceden 3 ciclos, por lo tanto, el periodo de esta señal es de un tercio de segundo, 1.33 segundos, y la frecuencia es de 3 Hz. En el contexto de las telecomunicaciones es más común que se utilice milisegundos, microsegundos o un nanosegundo para las escalas del tiempo, kilohertz y gigahertz para la frecuencia. En una señal de telecomunicaciones, su frecuencia es el parámetro que determina por el cual su banda del espectro electromagnético viaja, y es uno de los datos más importantes en la figura en los equipos de comunicación. La amplitud de una onda nos habla sobre la cantidad de energía que ella tiene. En una gráfica de autonomía del tiempo, esta amplitud puede venirse de 3 formas. La amplitud pico, que se simboliza como BP o BP subíndice 0 o BM, es el valor alcanzado desde X0 hasta su máximo voltaje. Y ya que las ondas son simétricas, este sería el mismo valor de X0 hasta su mismo voltaje, pero se consideraría la amplitud pico a pico es el valor total de una onda desde la cresta, vaya, y se representa como BPT y se puede calcular multiplicando el voltaje pico. La amplitud RMS o valor MEN o voltaje eficaz de una onda senoidal, aunque no se observa directamente en un osciloscopio, se puede calcular multiplicando el valor pico de la señal por la constante 0.0707 y se refiere al promedio de energía de corriente directa que genera los mismos efectos caloríficos en una carga que el valor de corriente alterna de la cual se calculó. Por ejemplo, si nuestro valor pico es de 10 volts, el valor RMS sería de 7.07 voltios, es decir, que una pila de 7.7 voltios puede generar los mismos efectos caloríficos que una señal de corriente alterna de 10 voltios picos. Cuando utilizamos un multímetro para medir voltaje de corriente alterna, el tipo de voltaje
que realmente leemos no es ni voltaje pico ni voltaje pico a pico, sino es voltaje RMS. La longitud de onda se refiere a la medida en metros de dicha señal en el transcurso de un ciclo. Aunque el concepto podría confundirse con el periodo, se trata de ejes de referencia distintos, ya que en este caso se deben medir sobre un eje X referido en metros, por lo que no es posible observar este valor en un osciloscopio. Sin embargo, es posible calcular la longitud de onda si se conoce el valor de la frecuencia o el periodo de la señal, y considerando que la onda viaja a la velocidad de la luz, tenemos la fórmula lambda igual a c sobre f o igual a c por t, donde la letra griega lambda representa la longitud de onda y se mide en metros. C es la velocidad de la luz y equivale a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, o lo mismo que 300.000 kilómetros sobre segundo. Y t es el periodo de la señal. La longitud de la onda es un parámetro muy importante en telecomunicaciones y es de hecho la base para el diseño de las antenas. Si consideramos que un ciclo de la onda transcurre en 360 grados, el primer semiciclo, el positivo, iría de 0 a 180 grados y el semiciclo negativo de 180 a 360 grados. Así pues, la fase se refiere a determinar en qué punto, pero en grados, inicia una onda con referencia al eje cero. En la figura se muestra los diferentes ángulos de fase que puede tomar una señal. Si ahora la señal iniciara en el eje cero, a partir del semiciclo negativo, tendría una fase de 180 grados. Es posible comparar las fases de diversas señales para determinar las relaciones o conflictos entre ellas. En esta lámina podremos entender que la onda azul comienza en fases 0 grados, pero la onda roja fases 90 grados, por lo que se dice que entre ellas existe un desfasamiento de 90 grados, o que la onda azul está adelantada 90 grados respecto a la roja. En telecomunicaciones, cuando dos ondas de la misma frecuencia pero desfasadas 180 grados coinciden en una misma trayectoria, se suscita el fenómeno de la interferencia destructiva. Otra forma de conocer las características de una señal es a través de su ocasión. En este caso, aplicada a una señal eléctrica de voltaje, se representa como se muestra en la pantalla y se lee. El voltaje que varía en el tiempo es igual al voltaje máximo o la función seno del ángulo 2pi por f, donde dp representa la amplitud pico que tendrá la señal y f su frecuencia de oscilación. En términos generales, si conocemos la ecuación de una onda senoidal simple, podemos entonces determinar rápidamente su voltaje pico y su frecuencia, y a partir de estos dos parámetros poder determinar los demás que vimos anteriormente. Existen varios dispositivos que nos permiten medir ondas senoidales, pero el osciloscopio nos da una precisión y detalle más útil en el análisis de señales. En esta imagen tenemos un osciloscopio analógico. Al observar la onda senoidal en su pantalla, podemos determinar la amplitud pico contando las divisiones que abarca desde el eje cero hasta el máximo positivo y multiplicándolo por la escala señalada en la perilla volts por división, que para este diagrama son
3.5 divisiones por 2 volts, lo que da un total de 7 volts pico. Lo mismo se hace para terminar su periodo. Se cuentan las divisiones horizontales que abarca un ciclo y se multiplica por la escala de la perilla tiempo por división, que en este ejemplo sería 10 divisiones por 5 milisegundos, teniendo así un periodo de 50 milisegundos. Con estos dos valores se pueden obtener todos los demás que analizamos anteriormente. Finalmente es posible que nos topemos con un osciloscopio digital, en cuyo caso el procedimiento es similar a lo que concierne a la cuenta de las divisiones, solo que las escalas medían en la pantalla en la parte inferior. Para esta lámina observamos que el canal 1, denotado como CH1, tiene una escala de 500 milivolts por división. El canal 2 CH2 tiene una escala de 2 volts por medición. Y en el centro, con la letra M mayúscula, tenemos la escala de tiempo, que es 1 milisegundo. Es importante determinar primero qué canal se está observando. Este dato se muestra a la izquierda de la señal. Es el número 1 pequeño que tiene la flecha, que nos indica que estamos viendo la señal del canal 1. ¿Cuál será entonces el voltaje pico o el voltaje pico a pico o el periodo de esta señal? Así es, ya que la mitad, que el centro al máximo, abarca dos divisiones y la escala del canal 1 es de 500 milivolts, el voltaje pico de esta onda es de aproximadamente 600 milivolts pico. Y puesto que es una señal simétrica, su voltaje pico a pico se obtiene simplemente multiplicando el valor pico por 2. Así tenemos 1.2 voltios pico a pico. Y para el periodo observamos que el pico 2.3 divisiones por la escala del tiempo, que es un milisegundo. Tenemos que el periodo es aproximado de 2.3 milisegundos. De cualquier modo, si observas bien, a la derecha de la pantalla tenemos desplegados de los valores de los que acabamos de calcular, pero con mayor precisión. Incluso está calculada la frecuencia, que es de 420.5 Hz. Esta es una ayuda de la cual nos ayudan los osciloscopios digitales.